Ricardo Monreal es uno de los hombres más poderosos de Morena, pero también podría ser un peligro para el propio movimiento de la 4T. Porque cuando hablamos de Monreal no hablamos simplemente de un diputado, hablamos de un político con más de 4 décadas de trayectoria, relaciones con todos los partidos, una familia con enorme poder en Zacatecas y una capacidad de negociación que no nació en Morena ni depende completamente de Claudia Sheinbaum. Y hoy esa historia vuelve a importar por una razón muy concreta, a Alejandro Moreno. Porque mientras Alito viaja a Washington acusando a Morena de autoritarismo, corrupción, Ricardo Monreal vuelve a aparecer alrededor de una discusión que ya vimos hace 4 años, aquel posible desafuero de Alejandro Moreno. Pero antes de acusar a nadie de pactos secretos, vale la pena conocer quién es realmente Ricardo Monreal y por qué su posición dentro de Morena puede convertirse en un gran riesgo para la propia 4T. Monreal no nació políticamente en Morena ni en la izquierda, comenzó su carrera dentro del PRI, fue diputado, senador y durante años construyó su carrera dentro de ese partido. En 1998 quiso ser candidato del PRI a gobernador de Zacatecas, no consiguió la candidatura, rompió con el partido, se fue con el PRD y ganó la gubernatura. Con el tiempo se acercó a AMLO y terminó integrándose al proyecto que después se convertiría en Morena. Desde entonces hay una característica que ha definido su carrera. Monreal es un negociador. Habla con priistas, panistas, verdes, petistas, morenistas y prácticamente cualquier fuerza política. Para sus defensores esa es su mayor virtud. Para sus críticos ahí comienzan precisamente las dudas. Hasta dónde llega la negociación y dónde empiezan las lealtades personales. Su relación con López Obrador tampoco ha sido sencilla. En el 2017 Monreal quería gobernar la Ciudad de México. El proceso interno de Morena favoreció a Claudia Sheinbaum y Monreal quedó profundamente inconforme. Llegó a considerar abandonar el partido. Finalmente se quedó, pero aquel episodio dejó una distancia evidente entre ambos. Años después volverían a competir por la candidatura presidencial de Morena. Monreal nuevamente reclamó falta de piso parejo y durante un periodo incluso se distanció de López Obrador. Claudia volvió a ganarle. Sin embargo, Monreal no desapareció. Hoy es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política. Es decir, uno de los hombres que negocian las iniciativas más importantes del gobierno de Sheinbaum dentro del Congreso. Y luego está la familia Monreal. Ricardo fue gobernador de Zacatecas, su hermano David Monreal es actualmente gobernador, otro hermano Saúl Monreal llegó al Senado y durante meses quiso convertirse en candidato para suceder directamente a David en el 2027. Ahí Claudia Sheinbaum puso un límite, impulsó una política contra el nepotismo electoral y Morena decidió impedir que familiares directos sucedieran inmediatamente a otro familiar en un cargo. Sheinbaum incluso dijo públicamente que Saúl podía esperar 6 años. Ricardo ha rechazado que su familia represente el nepotismo y sostiene que sus hermanos tienen carreras propias. Pero políticamente la imagen es difícil de ignorar. Ricardo fue gobernador, David es gobernador y Saúl quiere ser el siguiente. Como mínimo estamos hablando de una auténtica dinastía política. Y ahora llegamos a Alejandro Moreno. En el 2022, cuando Alito enfrentaba otro procedimiento relacionado con un posible desafuero, Laira Sansores acusó públicamente a Monreal de intervenir en favor del dirigente priista. Sansores difundió conversaciones privadas atribuidas a ambos. Monreal negó las acusaciones y posteriormente obtuvo protección judicial relacionada con la difusión de ese material. Así que no podemos utilizar aquellos mensajes como prueba de un pacto. Pero sí podemos afirmar algo. Hace 4 años ya existía una controversia pública sobre si Monreal estaba ayudando políticamente a Alejandro Moreno. Y existe otro episodio que vale la pena recordar porque ocurrió apenas este año. Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua. Este año legisladores promovieron un juicio político contra ella relacionado con lo del caso de los agentes de la CIA en Chihuahua. El procedimiento finalmente no avanzó porque quienes lo promovieron no ratificaron la solicitud dentro del plazo legal. Pero antes de eso, Monreal nuevamente adoptó una postura extraordinariamente cautelosa. Cuando el PT pidió juicio político y destitución contra Maru Campos, Monreal habló de unidad, pidió prudencia y posteriormente sostuvo que no encontraba elementos suficientes para llevar adelante el procedimiento. No existe evidencia de que Monreal haya salvado jurídicamente a Maru Campos. El procedimiento cayó porque no fue ratificado. Pero políticamente sí apareció un patrón interesante. Cuando se trata de figuras poderosas de la oposición enfrentando procedimientos extraordinarios, Monreal suele convertirse en una voz de cautela, negociación y moderación. Primero Alejandro Moreno en el 2022, Maru Campos en el 2026 y ahora otra vez Alejandro Moreno.
Y eso nos lleva al presente. Existe la nueva solicitud de desafuero contra Moreno. El expediente está en la Cámara de Diputados. Cuando se le pregunta a Monreal si está protegiéndolo, él responde que no protege a nadie y que corresponde a la sección instructora determinar si existen elementos. Institucionalmente esa respuesta puede ser correcta, pero políticamente deja una pregunta enorme. Porque Alejandro Moreno no es un adversario cualquiera de Morena, es uno de sus críticos más agresivos. Entonces la pregunta es inevitable: si el expediente contra Moreno cumple con todos los requisitos legales y existen elementos suficientes para retirar su protección procesal, Ricardo Monreal apoyará que el procedimiento avance hasta sus últimas consecuencias, sí o no. Porque Monreal no puede detener personalmente un desafuero, pero tampoco es un diputado cualquiera. Es coordinador de Morena, preside la Junta de Coordinación Política, negocia diariamente con las demás fuerzas parlamentarias y tiene décadas construyendo relaciones dentro y fuera de Morena. Su capacidad de influir políticamente sobre acuerdos, posiciones y votos es enorme. Y ahí aparece el verdadero riesgo para la Cuarta Transformación. Imagínense que la sección instructora analiza el expediente de Alito Moreno y determina que sí existen elementos suficientes para que el procedimiento avance. ¿Qué pasaría si después legisladores de Morena o aliados cercanos a Monreal terminaran ayudando a detener el desafuero? El coste para Moreno podría ser enorme. ¿Cómo explicarle al partido, a su propia base, que uno de sus mayores adversarios recibe apoyo político de miembros de Morena para conservar el fuero? Y el problema ya no sería solamente Monreal, sería también Claudia Sheinbaum, porque Claudia heredó el movimiento, pero también heredó sus familias políticas, sus liderazgos regionales y sus operadores con propio poder. Monreal es probablemente uno de los ejemplos más claros, un hombre que comenzó en el PRI, rompió con ese partido, acompañó a López Obrador, estuvo cerca de abandonar Morena, compitió contra Sheinbaum, se distanció de AMLO, se reconcilió y terminó convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de la mayoría legislativa. Entonces quizá la pregunta correcta no sea si Monreal es leal o desleal a Morena. La pregunta es esta: ¿hasta dónde llega su lealtad cuando los intereses de Morena, de Claudia Sheinbaum o de la Cuarta Transformación chocan con sus relaciones políticas y con su manera de operar? El caso de Alejandro Moreno puede darnos una respuesta. Si el expediente no tiene elementos suficientes, que se rechace y se explique públicamente. Pero si sí los tiene y aún así alguien dentro de Morena intenta frenarlo por razones políticas, entonces ya no estaremos hablando solamente del futuro de Alito. Estaremos hablando de una prueba de credibilidad para Morena y para todo lo que la Cuarta Transformación dice representar. Ahora les pregunto a ustedes: ¿Ricardo Monreal es un operador indispensable para Morena o se ha convertido en un poder demasiado independiente dentro del movimiento? ¿Los Monreal en Zacatecas son una familia de políticos con carreras propias o una dinastía política? ¿Qué les dice que su nombre haya aparecido alrededor de Alito Moreno en el 2022, Maru Campos en el 2026 y otra vez Alito Moreno ahora? Y finalmente, si el expediente actual contra Alejandro Moreno cumple con todos los requisitos, ¿qué debería hacer Ricardo Monreal? ¿Comprometerse públicamente a dejar que el procedimiento avance o seguir manteniendo la cautela que ha mostrado hasta ahora? Y te pregunto a ti: si tú tuvieras la autoridad de poder expulsar o dejar a Ricardo dentro de Morena y la Cuarta Transformación, ¿lo dejarías o lo expulsaras? Comparte tu opinión aquí en los comentarios, te pido un me gusta y sígueme, y por favor comparte este video para que le llegue a todos los mexicanos y mexicanas, y nos vemos en el próximo video.